Tenemos mucha necesidad en nuestra vida física, espiritual, tenemos mucha necesidad en nuestras familias. Cómo se ha dañado nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Estamos enfermos y dice la palabra de Dios que somos una llaga podrida. ¿Desde dónde? Desde la coronilla hasta la punta de los pies. Estamos contagiados. Y hablaban nuestras hermanas al inicio, dice, ¿te has sentido triste alguna vez? ¿Has sentido que ha tocado la puerta de la depresión? ¿Ha dado pasos y quizá ha ingresado? No sé. Pienso, hermanos, que este hombre de barro, este ser de barro, reacciona. Y tenemos limitaciones tan grandes, tan fuertes, hermanos, que muchas veces reaccionamos de las formas que no son las correctas. Por supuesto que sí, porque este barro, este ser humano ya ha sido contagiado. Y hoy vamos a ver este tema. Quiero compartir un poquitito unas diapositivas que traje y ahí está. Y dice, supera la depresión. ¿Cómo podemos nosotros superar y entender si alguna vez yo solamente he estado triste o he estado deprimido? ¿Cómo puedo yo mirar qué es? ¿Estoy solamente triste o estoy con depresión? ¿Alguna vez se lo ha preguntado? ¿Alguna vez se ha preguntado, ¿será que yo de verdad he estado alguna vez con depresión? Enfermedad, dice, la depresión es una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento de ánimo, bajo autoestima y ¿qué podemos decir? Pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. Hermanos, está considerado que los problemas emocionales pueden hacer tanto estrago en nuestro cuerpo, físico, espiritual y mental. La mayoría de personas hoy están enfermas mentalmente, psicológicamente, por el estrés que vivimos en este mundo, por el estrés que nos rodea, por la violencia que nos rodea, por la inseguridad que nos rodea, por el dolor. ¿Cuánto no hemos llorado por un ser que perdimos? Ninguno de nosotros podría hoy decir aquí, yo nunca he llorado. Desde que nacemos, lo primero que hacemos, ¿qué es? Llorar. Nuestras emociones salen a relucir, nuestras emociones. Pero algo que me llama la atención es que la depresión no es solamente una emoción, sino que es una enfermedad. Es una enfermedad. La depresión es una de esas enfermedades que surgieron, hermanos, fruto de la caída, como lo menciona Génesis 3, que narra que la muerte entró al mundo perfecto de Dios y las enfermedades que antes no existían comenzaron a aparecer. Todos los órganos, el corazón, los pulmones, el hígado, aún el cerebro, comenzaron a padecer de disfunciones, incluyendo ahí mismo, hermanos, la depresión, porque dice que Adán y Eva, ¿qué hicieron? Se escondieron, sintieron susto, sintieron tristeza, estaban preocupados. La palabra depresión no está explícitamente en la Biblia, pero sí nos habla de abatimiento, desesperación, tristeza profunda. Si bien en esa época la depresión no era diagnosticada como hoy con esta palabra, otras personas sabemos que sintieron una tristeza profunda que llegaron al punto de anhelar, ¿qué cosa? La muerte, a punto de anhelar la muerte. La depresión puede ocurrir conjuntamente con otros trastornos mentales y otras enfermedades como diabetes, cáncer, enfermedad cardíaca, dolor crónico. Los efectos de la depresión en la salud van más allá del estado de ánimo. Esta es una enfermedad médica grave con muchos síntomas, incluidos los físicos, hermanos. Así es que no es algo sencillo. Cuando hablamos de la depresión, no es una simple tristeza,
No es un simple dolor, porque todos hemos pasado tristeza, todos hemos pasado dolor, pero ¿quién le dio nombre a la depresión? Dice que Hipócrates, aproximadamente en el año 450 a.C., acuñó el término melancolía, y vea que me llama bilis negra, para denotar la depresión, siendo esta la primera alusión científica y realizando las primeras referencias conceptuales y clínicas de esta enfermedad. Bilis negra. ¿Será que tiene que ver algo con nuestros órganos? Por ejemplo, el hígado, el sistema digestivo. Ustedes han escuchado, uy, se me regó la bilis del colerón. Hay una expresión, uy, no, es que de verdad, hasta que se me regó la bilis del colerón que me llevé. Esas terminologías, ¿qué tienen que ver? La depresión es una enfermedad real con efectos en el cuerpo. ¿Cómo se siente una persona con depresión? Tiene dificultad para concentrarse, recordar o tomar decisiones, cambios en el apetito, cambios en el peso, pensamientos sobre la muerte, el suicidio o intentos de suicidarse, molestias, dolores corporales, dolores de cabeza, calambres, problemas digestivos sin una causa física clara o que no se alivian aún con el tratamiento. Porque la enfermedad, ¿dónde está, hermanos? En la mente. Así es que dice, estoy mal del estómago, no siento esto, aquello, me pasa esto, lo otro, y le hacen exámenes y nada aparece, porque la enfermedad es una enfermedad mental. ¿Existe la posibilidad de que estés sufriendo depresión o solamente que estés triste? ¿Cómo nosotros podemos saber si en realidad solo tengo tristeza? La tristeza es una parte normal en todo el mundo, es una parte normal de la vida. Experimenta esta emoción en múltiples etapas de nuestra vida, la tristeza. Sin embargo, hoy en día el término depresión se puede escuchar comúnmente de parte de la sociedad y las redes sociales como un sinónimo de estar triste. El uso común de este término ha hecho que algunas personas crean la idea errónea de que la depresión es algo que puede aparecer y desaparecer rápidamente y que las personas pueden superarla en unos pocos días. Vean, hermanos, esto es un error. Una persona con depresión no es igual que una persona que esté triste. Es sumamente importante comprender que existen diferencias entre estar triste por una situación difícil o evento traumático que por lo que hemos pasado por un corto periodo de tiempo y los síntomas de depresión, el divorcio, la pérdida de un ser amado, un problema que estemos enfrentando familiar, cualquier otra situación nos puede bajar las pilas, nos puede quitar la energía, nos puede quitar el deseo de comer, nos puede sacar lágrimas, podemos encerrarnos en un cuarto, llorar de la tristeza, pero ¿estamos deprimidos? No podemos confundir una cosa con la otra. ¿Cuándo hemos escuchado una pregunta tan importante como esta? ¿Los cristianos también se deprimen? ¿Qué creen, hermanos? ¿Los cristianos nos deprimimos? Se ha enseñado a demasiadas personas que los cristianos, los verdaderos cristianos, los buenos cristianos, los cristianos reales, no se deprimen, o que la depresión es la consecuencia de un pecado grave. ¿Quién sabe cómo tiene la conciencia, verdad? Y así muchas veces se asocia. Y saben que esto acumula culpa, angustia sobre aquellos que ya están sufriendo dolor mental y emocional, que están pasando por un momento de depresión. Mi depresión es el resultado, preguntan, de un pecado que cometí contra Dios. ¿Hay algún pecado que necesito confesar para que todo esto se vaya? ¿Soy verdaderamente un cristiano? Con la angustia viene el estigma, perdón, hermanos. Dice que con angustia viene el estigma de que aquellos que sufren deben hacerlo en silencio, con miedo y vergüenza de admitir lo que está pasando.
Me siento mal porque como soy cristiano, como yo como cristiano puedo estar enfermo, como yo como cristiano puedo estar deprimido. Si yo tuviera a Dios en el corazón de verdad, pues yo nunca me voy a deprimir, porque el que tiene a Dios tiene la paz, tiene el amor, tiene la alegría, tiene todas las emociones positivas. Entonces, si yo soy cristiana y digo que tengo depresión, wow, ya, no, entonces estoy dando un mal testimonio. Estoy dando un mal testimonio, porque un cristiano no puede deprimirse, porque Dios está a su lado. Muchos cristianos simpatizan con el dolor físico, pero ponen sus ojos blancos con el dolor emocional. Lo primero que tenemos que tener claro, que para vencer la depresión es entendiendo que la depresión no es solo un estado emocional, sino una enfermedad. ¿Quién no ha estado enfermo de diabetes? Yo si pregunto aquí ahorita, ¿quiénes saben que si tienen hígado graso, por ejemplo? ¿Usted sabe si tiene hígado graso? ¿Tiene usted problemas digestivos? ¿Tiene diabetes? Y algunos hermanos pueden tener enfermedades y podemos tener alguna enfermedad. ¿Qué nos hace creer a nosotros que la mente no se enferma? Que pasa por momentos también de enfermedad. Y justamente esto es lo que pasa con la depresión, porque la tristeza, hermanos, lo que pasa que, por supuesto, es una enfermedad y es una enfermedad mental. Trabaja sobre nuestra emoción. Sin embargo, dice un estudio de la palabra demuestra que varios profetas, el estudio de la palabra de Dios nos demuestra que varios profetas sufrieron depresión, por ejemplo, algunos por su propio pecado, en el caso de David, y otros por el pueblo, en el caso de Moisés, Jeremías, que también se deprimió. Y el mismo Señor Jesús pasó por un cuadro de depresión. Y es aquí donde vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a entrar a la palabra de Dios y vamos a buscar Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26 y el versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste y está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, pero entonces hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces se acercó a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Bueno, todos hemos escuchado este momento triste de nuestro amado Señor Jesús. Dice que estaba angustiado hasta la muerte. El hecho de que nosotros pasemos por tristezas no significa que tal vez hemos llegado en depresión. La depresión es una tristeza profunda con deseo de morir, un cuerpo angustiado que no ve una salida, no ve una alternativa y se encierra en él mismo. Ahí es donde no quiere hablar. Ve que su problema, se siente impotente ante el problema que está viendo al frente suyo. No sabe qué decisión tomar, cómo lidiar con ese problema.
Hay sentimientos de tanta culpa que han llevado a personas a sentirse con una depresión tan grande que han terminado ¿en qué, hermanos? En un suicidio. Se han suicidado. Ya no le vieron más salida y ya no le vieron más sentido a la vida y decidieron quitarse la vida. Esta es en realidad la depresión, esa angustia, ese dolor. Dice que incluso nuestro amado Señor Jesús, cuando se postró y oró, de tanta era su angustia, tanta era la angustia que rodeaba su alma, que el sudor salió en gotas ¿de qué, hermanos? De sangre. De sangre. Estaba angustiado. ¿Cuántos vasos capilares? ¿Cuánto estrés tuvo que sus vasos sanguíneos se rompieron? Ya no pudieron más. Creo, hermanos, que todos en algún momento hemos pasado por este momento de debilidad. Yo creo que todos hemos entrado, hemos tocado la puerta de la depresión y hemos entrado. Pero ¿por qué unos terminan quitándose la vida? ¿Y por qué otros se devuelven y dicen, no, yo no continúo con esto? Tienen la fuerza de voluntad y salen. ¿Cómo hacen esas personas para salir de ese estado? ¿Cómo se sale de ese estado? Si yo siento, ¿cómo sé cuando yo estoy dando el paso a la depresión? ¿Cómo sé? Por las características, los síntomas que puedo presentar. Una angustia, ya voy a sentir que no quiero hablar con nadie, no quiero ver a nadie. Usted puede pasar una tristeza y la puede pasar 1, 2 días, 3 días, puede pasar una tristeza. Pero ya si esta tristeza a usted se le empeora 1, 2 semanas, ya no es algo normal. Si ya usted comienza a perder el apetito, porque usted no puede comer 1 día, 2 días, 3 días incluso, puede pasar muy triste por X situación. Pero ¿cómo sabemos cuando ya esto necesita algo más? ¿Cómo sabemos cuando ya podemos decir, bueno, sé que tengo diabetes, necesito usar la insulina, necesito ir donde el médico? ¿Cuándo nosotros sabemos que tenemos que dar ese paso también? Porque antes se decía, ay, no, es que los hijos de Dios tienen al mejor psicólogo. Claro que por supuesto que sí. Tenemos al mejor doctor también. Pero si usted tiene un apéndice, ¿dónde va corriendo? ¿Al doctor? Al doctor, porque el doctor también Dios dejó la medicina para bien de nosotros. Hermanos, también nosotros necesitamos muchas veces de ayuda y ayudar a alguien que está pasando por estas situaciones. Pero ¿cómo se sale de este momento? David, por ejemplo, David, ese siervo de Dios que dice que era conforme al corazón de Dios, pero cayó en depresión. Estaba con una depresión, ver a sus hijos uno en contra de otro, ver a sus hijos que lo odiaban, ver todo lo que él pasó, lo que hizo, mató, asesinó. ¿Qué no hizo David también? Porque él mismo, por su propio pecado, provocó estas consecuencias en él. Pero, ¿cómo salió David de ahí? ¿Cómo salió nuestro amado Señor Jesús? ¿Cuáles fueron las herramientas? ¿O cuáles herramientas ha tenido usted sin saberlo y ha salido del momento de depresión? ¿Cuáles son las herramientas que usted mismo utilizó, usted misma utilizó para salir de ese momento que yo he utilizado? ¿Cuáles son las herramientas que yo utilicé para decir, Rosy, salga de aquí, no se quede ahí encerrada, no haga esto, salga? Y quizás sin saberlo, hemos reaccionado. ¿Saben? Nosotros los hijos de Dios tenemos una ventaja y es una de las más lindas que podemos tener. Y es que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos un llamado especial. El Señor hizo para cada uno un llamado especial. Y ese llamado especial tiene un destello de la gloria de Dios. Ese llamado especial tiene la sabiduría del cielo. Ese llamado especial tiene la luz del Señor. Y esa luz iluminó. Y nosotros, aunque como dice el Salmo 23,
aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Por cuál valle en la vida tenemos que pasar, hermanos? Por el valle de la sombra, por el valle de la muerte. Pero ¿sabe cuál es la ventaja de nosotros los hijos de Dios? No que no pasemos, sí nos podemos deprimir. El mismo Hijo de Dios sintió angustia y dijo, Padre, no quiero morir, no quiero que se pase este momento, por favor, no quiero. Incluso le dijo a sus discípulos, estoy triste ¿hasta qué? Hasta la muerte. ¿Cuál fue su deseo? Morirse, no de la forma como iba a morir, pero sintió el deseo como estoy triste hasta la muerte, deseo ya como que ya pase esto. Estaba triste. Y no es que nosotros no lo pasemos, sino cómo lo pasamos. Y esa es la diferencia. El Hijo de Dios puede estar con una depresión, con una enfermedad mental, pero sabe que el recurso que tenemos es cómo lo vamos a pasar, cómo lo pasamos nosotros. Desde que el Señor hizo este llamado a nuestra vida, hay una luz, pero también el Señor nos dejó elementos que podemos utilizar, herramientas que podemos utilizar. Y en este párrafo que leímos, aquí están. ¿Qué hizo Jesús? Vea usted, ahí están incluso los pasos que hizo Jesús. ¿Qué hizo? Dice que se apartó ¿a dónde? ¿A dónde fue? Al monte del Getsemaní. Fue a buscar la naturaleza. Fue a buscar el silencio. Fue a buscar la meditación en medio de la naturaleza. Y qué lindo es experimentar, hermanos, un momento de soledad en medio de la naturaleza para usted comunicarse con Dios. Y eso fue lo que hizo Jesús. Se apartó. Otra herramienta que utilizó nuestro amado Señor Jesús es que no quiso estar solo. Buscó compañía. Cuando nosotros sintamos la tristeza que agobia nuestra vida, y en medio de esa tristeza, Satanás también nos puede susurrar, no hay nadie para ti. ¿Quién te va a escuchar? ¿A quién le va a decir? Si le dice al fulano, rápido ahí le chismea al otro. Si le dice a la otra, no, todo el barrio lo va a saber. Pero vemos a Jesús que él utiliza la herramienta de la compañía. Va y busca a Pedro, y va y busca a 2 hijos de Zebedeo. Y le dice, vamos conmigo. Buscó ayuda, buscó compañía, y no cualquier compañía. Buscó a amigos suyos, amigos, y les comentó y dijo, yo estoy triste ¿hasta qué? Hasta la muerte. Sacó lo que tenía, ¿dónde? Interno. Y entonces los discípulos le hubieran preguntado, maestro, pero si usted dice que es el Hijo de Dios, ¿cómo va a sentirse? Qué bárbaro, usted diciendo que se quiere morir, no, hombres. Pero Jesús sacó lo que tenía en su interior y les dijo, estoy triste hasta la muerte, mi alma está angustiada. O sea, Jesús vació su corazón. Trató de decírselo a alguien, trató de comunicarse con alguien. Los pensamientos negativos, hermanos, cuando nosotros no podemos encontrar quizá confianza en alguien, solo Satanás puede ponerlos en nuestra mente, porque siempre van a haber amigos. La palabra de Dios dice que sí hay amigos. El mismo maestro nos llama a nosotros como amigos. Sí existen. Las personas dicen, ay, es que solo hay conocidos, solo hay compañeros, pero no hay amigos. Claro que sí los hay. En un momento triste de su vida, no le dé pasos a la depresión, no permita tocar el fondo. Si tocó puertas y sintió tristeza, devuélvase de ahí, devuélvase, busque ayuda, busque una amistad. Ahora hay muchas herramientas, hermanos, de las cuales nosotros podemos echar manos. Ahora hay muchos recursos en nuestra iglesia. Ahora hay psicólogos cristianos, hay hermanos en disolución de problemas que pueden acompañar, pueden escuchar. Y eso es lo que una persona con depresión necesita. Jesús también necesitó de sus amigos.
necesitó que alguien lo acompañara, necesitó que alguien lo escuchara. Y ahí estaban, ahí estuvieron los discípulos, claro, por toda la historia que encierra el plan de la redención y el trabajo del enemigo, el trabajo de Satanás. Pues obviamente Satanás estaba ahí echando sus tinieblas, cubriendo ese lugar con tinieblas, poniendo ese sueño pesado en los discípulos, pero sin embargo, lo importante de aquí es ver las herramientas que Jesús utilizó. ¿Qué otra cosa hizo? Orar, exacto, hermanita Yolanda. Se fue a orar. La oración, hermanos, es sumamente importante. Derramar su alma. Ahora dígame, ¿Jesús acaso no derramó su alma ante el Padre? Y podríamos decir, pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué si Él era el Hijo de Dios, por qué tenía que orar? Hay hermanos que creen, si ya Dios todo lo sabe, ¿yo para qué voy a orar? Jesús pudo haber dicho lo mismo, ¿verdad? Padre, ¿yo para qué te estoy llorando si ya tú lo sabes todo, si ya sabes lo que vino? ¿Por qué Jesús oró? Porque la oración es algo que nos fortalece. Porque la oración es algo que ahuyenta el espíritu del mal. ¿Saben quién está presente cuando nuestras emociones están nubladas? ¿Sabe quién es el que está ahí? ¿Sabe quién es el que está ahí? Satanás. Y la forma de ahuyentar el poder del maligno sobre nosotros, a quitarnos las ideas negativas, es la oración. Es la oración. Con la oración usted aparta la tiniebla. Jesús pudo apartar al demonio y decir, no importa, aunque usted esté aquí, pero yo tengo la fortaleza para hacer lo que tengo que hacer. Y dice que llegó otra vez donde sus discípulos y que les dijo, tranquilos, duerman entonces. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Lo logró, hermanos? ¿Lo logró? Claro que sí lo logró, por supuesto que sí, alabado sea Dios por esta historia tan hermosa, tan preciosa, que pese al trasfondo que había en ese momento de dolor, de depresión, de angustia, de deseo de morir, hubo una oración que alejó la densa tiniebla que Satanás había puesto sobre el corazón de Jesús. Porque Jesús en ese momento pudo haber dicho, Padre, me retracto, no quiero morir definitivamente. Dice que ángeles del cielo en segundos hubieran llevado al maestro, no hubieran permitido que muriera. Pero ¿por qué Jesús encontró el valor? Por medio de una oración. La oración es la que ahuyenta al enemigo. Muchos creen que por estar en depresión también pueden llegar a pensar, uy, ¿será que yo estoy poseído? ¿Será que estoy poseída por un demonio y el demonio hace que yo me sienta así? Y algunos hermanos hacen sentir mal a otro. Ore, necesita una liberación, porque hacen sentir que el pobre hermano quizá lo que tiene es un demonio en el interior. Y no digo que no hayan, que no pueda suceder. No digo que no pueda suceder, pero no todos los casos. Pero sí Satanás aflige nuestras almas. Satanás trata de afligirnos y de poner esa densa oscuridad. Por eso es necesario que cuando nosotros, como conocedores hijos de Dios, sentimos la depresión, ¿cómo podemos superarla? Solo por medio de acercarnos a Dios, por medio de la oración. Acercarnos a alguien, hermanos. Es que nos necesitamos el uno con el otro. Dice que por eso es mejor que vayan dos, porque cuando uno no puede, el otro ¿qué hace? Le ayuda. Qué lindo. Y dice el Señor, no temas, yo estoy contigo y yo te sostengo de tu mano derecha y te digo, no temas, yo te ayudo. Qué hermoso, hermanos, cuando podemos quizá no ver en ese momento de depresión, de oscuridad que hemos pasado y no hemos visto quizá la mano del Señor, pero de un momento al otro, usted se seca sus lágrimas, le duele y todo, pero usted se levanta y sigue haciendo ¿qué cosa? Su vida. Si sentía el dolor de morirse, si sentía el dolor de desaparecer, ya no está con usted. Ya no, ¿por qué? Porque el Señor le fortaleció. Si usted está pasando
por un momento triste, si usted está pasando por un momento de abatimiento, recuerde, ahí está el Señor. El Señor a nosotros nos dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y ¿cómo? Y cargados, abatidos. Dice el Salmo, sacó mis pies del lodo cenagoso, del lodo de la desesperación y puso mis pies ¿sobre qué? Sobre la roca. ¿Sabe cómo venció Moisés, Jeremías, David, Elías? ¿Sabe cómo venció incluso Jonás? Todas esas personas que se deprimieron, ¿cómo vencieron? Justamente porque encontraron la herramienta que todos tenemos. Sí, el Señor es el mejor psicólogo, pero quizá usted necesita de Pedro y de Juan que lo acompañen. Quizá usted necesita decirle a Pedro y a Juan, venga conmigo, ore conmigo, le voy a contar, es que estoy triste, estoy abatido y estoy triste hasta la muerte. Quizá necesita expresar lo que tiene en su interior. ¿Saben por qué hay tantos casos de depresión? Porque muchas personas no hablan, no dicen con sinceridad lo que hay en su alma. Y para uno salir de ese estado, hermanos, tiene que hablar con la realidad, lo que usted tiene, vaciar su alma, hablarlo y buscar esa compañía en oración. Y de esta forma es como todos estos hijos de Dios sí pasaron por momentos durísimos, difíciles, pero todos pudieron salir adelante. Me encanta también este texto que dice, ya se lo doy. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él, ¿qué cosa? Nuestras enfermedades, incluso nuestra enfermedad mental. Él la llevó consigo. Qué bonito, hermanos. No estamos solos, por eso nos damos cuenta que el Señor nos comprende. Cuando usted está en depresión, ¿sabe quién es el primero que la comprende? Él. Y es cuando nosotros creemos que el Señor quizás está lejos de mí, quizá ni me escucha. Pero vea que no es así, porque Él lo experimentó. Él supo lo que es eso. Él sabe, hermanos, el Señor Jesús sabe incluso lo que es llorar por dolor. Él sabe lo que es perder un ser amado. Cuando perdió a su primo, allá Juan el Bautista, dice que Jesús, ¿qué hizo? Se apartó. ¿Por qué creen que se apartó? Porque le dolió, porque estaba sufriendo, porque estaba llorando. Cuando vio a Lázaro, que supo, y ya yo sabía que era una muerte, pero para gloria de Dios que iba a resucitarlo. Pero cuando vio a María y a Marta llorar, Jesús se conmovió. ¿Y qué hizo? Y lloró. Así es que usted no se sienta mal. Si usted tiene que llorar, llore, porque el Señor lo comprende. El Señor sabe. Pero lo que el Señor le dice, no te quedes ahí. No te quedes ahí, porque todos los hijos de Dios tenemos la misma herramienta. Así como se le dio a David, así como se le dio a Jeremías, así como la tuvo él, así nosotros también la tenemos. Él es el único, hermanos, que puede comprender nuestro verdadero estado. Dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¡Qué hermoso! Qué hermoso es saber que en momentos tan duros, tan difíciles que hemos pasado, el Señor aquí nos tiene. Y si yo hoy le pregunto a Yolanda y le pregunto a la hermana Mayrita y que las veo en cámaras, y yo les pregunto a ellas, ¿han pasado un dolor? Y si yo les pregunto, ¿han entrado en depresión? ¿Han entrado en depresión? Claro. Pero ¿cómo vencieron? Sí, hay una buena estrategia. Cada uno la tenemos. Hoy sí podemos reconocer
que sí es una afectación, que sí es una enfermedad y que necesitamos ayuda, sí necesitamos ayudar a alguien. Hermanos, porque tarde o temprano se le va a tocar la puerta. Si usted no ha pasado por este momento, tarde o temprano, como dice, y vuelvo a decir el Salmo 23, aunque andes valle de sombra de muerte, tarde o temprano vamos a tener que pasar por ese lugar. Y es ahí donde vamos a tener que recordar que la oración es una herramienta que el Señor no las dejó. La dejó y que el mismo Señor Jesús, pese a que era el Hijo de Dios, pudo haber dicho, no voy a orar, y sin embargo se aferró a la oración. Y la oración fue lo que le dio el valor, la capacidad para enfrentar el momento angustioso que él estaba viviendo. Y qué bonito, decía nuestra hermana Yolanda, yo entré al lugar, al santuario, qué lindo que de verdad entramos allá al santuario donde se intercede por cada uno de nosotros. Algo importante es que qué pasos nosotros debemos de tener para poder salir de ese momento. Saben, la naturaleza, el ejercicio, la buena respiración, el sol, muchas veces la carencia en las vitaminas de nuestro cuerpo también hacen que nuestra mente se enferme, que no oxigene bien. Necesitamos la vitamina D, hermanos, la que recibimos del sol es sumamente importante para que nuestras emociones, nuestro cerebro, nuestra oxigenación esté bien. Necesitamos respirar aire, necesitamos que nuestra casa esté ventilada. En momentos así usted busque aire, busque la naturaleza, busque con alguien en quien refugiarse, no se encierre, no se encierre. Dice la palabra del Señor, clama a mí y yo te responderé. El Señor está esperando que nosotros clamemos a Él, hermanos, que clamemos a Él. Y hay algo que me llama mucho la atención en este texto que se encuentra en Jeremías 29:11, que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros porvenir y una esperanza. Vea qué lindo. El Señor tiene esos pensamientos de amor para usted y para mí. No quiere vernos con ese sentimiento de dolor para siempre. Los momentos tristes sí pasan por nuestra vida, pero solo pasan. Llegarán también momentos de paz, porque Él dijo, mi paz les dejo, mi paz os doy. En Salmo 34, 18 y 19 dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas, oiga, pero no dice que son poquitas, muchas son las angustias del justo. Muchas, ¿cuántas son? Muchas. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Qué lindo, hermanos. Sí, el Señor lo libró y vea qué lindo, lo libró de esa angustia que tenía el Señor Jesús hasta que pudo exclamar allá en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Le prometió ahí a uno de aquellos ladrones, te prometo que vas a estar conmigo en el paraíso. Qué lindo, qué confianza. Jesús renovó sus fuerzas, pese a cualquier circunstancia que los hijos de Dios podamos pasar, hermanos. No estamos solos, porque Él está con nosotros. Él no nos abandona en los momentos más tristes de nuestra vida. Él está ahí y nos considera. Dice, y vuelvo a repetir este texto, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, afligidos y agotados, y yo os haré descansar. Dios tiene propósitos con nosotros. Dios es la fuente principal de nuestro gozo, que a diferencia de la felicidad del mundo que tienen que ver con qué encuentran la felicidad, nuestra felicidad no depende de las circunstancias, hermanos, porque nuestra felicidad es la raíz de donde nos sostenemos de nuestro Dios. Y es ahí que aún en medio del dolor, usted tiene paz en la tormenta. Aún en medio de lágrimas, su raíz está ceñida de Cristo y usted puede pasar ese momento de dolor. No crea, Satanás no crea los sentimientos que quizá pueden pasarse en ese momento negativos. No crea, Satanás, creamos al Señor, que el que está con él permanece para siempre. Así lo dice su palabra, permanece para siempre. Él quiere que nosotros
tengamos gozo en Él, que encontremos paz en Él, aún en medio de las aflicciones. Dijo, yo sé que en el mundo ustedes van a sufrir, pero no teman, yo voy a estar con ustedes. Dios tiene propósitos especiales. Fuimos llamados, fuimos aceptados, fuimos perdonados. Se pagó un precio grandísimo por usted y por mí. Y Él no quiere que nosotros nos quedemos ahí tirados. El justo puede caer 7 veces frente a la puerta de la depresión, pero de todas ellas torna ¿qué? A levantarse. No importa cuántas veces el justo pueda caer y sentir desesperación, pero sabe que también adentro de nosotros sabemos que tenemos un Padre lleno de misericordia que no nos deja estar en el lodo cenagoso. Nos saca y pone nuestros pies sobre la peña. Así es que, mis queridos hermanos, dice que nuestra alegría el Señor la cambiará ¿en qué? En gozo. En gozo. Esperamos, hermanos, que muy pronto esté gozo y que nunca más volvamos a escuchar la palabra depresión y que este gozo llegue a nosotros muy pronto y que esta felicidad pueda completarse, que ya no tengamos más que pasar por el valle de la muerte. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni dolor, ni enfermedad, hermanos, porque todas estas cosas van a pasar. Mientras tanto, recuerde, no estamos solos. Y busque las herramientas, busque la palabra del Señor. La hermana decía, escriba, hermanos, hay una terapia buenísima, la terapia del dolor, cuando usted se siente tan triste. Escriba sus sentimientos, escriba lo que siente. Si no lo puede expresar con alguien, escríbalo y pregúntese usted, ¿por qué me siento así? Contéstese ahí mismo. ¿Cuál herramienta tengo para salir de esto? ¿Qué puedo hacer? Contéstese usted mismo, escríbalo y verá qué buena terapia es. Busque un libro para leer, un libro positivo, la palabra de Dios. Y si no, ahora hay muchos libros, hermanos, Mente, Carácter, Feliz. Todas esos libros que también tenemos de la inspiración divina. Hay muchos libros con los cuales nosotros podemos encontrar, hermanos, esa fortaleza que tanto necesitamos. ¿Superamos la depresión? Sí, la superamos. No la podemos superar solos. No, con la ayuda de Dios. Pero todo lo podemos en Cristo, que Él es nuestra fortaleza. Que esto, hermanos, haya sido para la honra y gloria de Dios. Amén. Amén. Hay una pregunta muy interesante, hermana Rosy. Bueno, primero hay agradecimientos y dan gracias a Dios por este tema. Y hay una pregunta. Si se tiene necesidad de hablar y ser escuchado, ¿debe pertenecer a la iglesia? Claro que sí. Usted solo tiene la libertad de marcar cualquiera de los 2 números de teléfono que se le dieron. Y ahí nuestros hermanos en Colombia también preparados con psicólogos, terapeutas. Hermanos, necesitamos ayuda, no nos quedemos estancados. Necesitamos muchas veces recibir ese apoyo emocional que tanto estamos necesitando. Si es que sí, le invitamos, mi hermanito, no tiene nada que ver el que sea o no sea de la iglesia, si pertenece, si es bautizado, si no es bautizado, eso ni siquiera se pregunta. Lo importante es acompañarlo en ese momento que usted está pasando. Amén. Hermana, una pregunta. ¿Los niños pueden estar en depresión? Claro. Niños que incluso de 4 años han intentado quitarse la vida. ¿Por qué cree que un niño tan pequeñito, 4 años, para decir que ya no quiere vivir, que quiere ya morirse, que ya no quiere más este mundo? Es porque tiene un grado alto de depresión, porque no sé qué cosas pueden llegar a pensar esto un niño en adolescencia, hermanos. ¿Por qué cree que muchos jóvenes se han quitado la vida? Y hay otros jóvenes que han llegado y han quitado la vida a otros. Muy común en Estados Unidos, ¿verdad? Que hemos escuchado que entra y mata a toda la sección del colegio. Mató a un montón de la sección del colegio, de compañeros. ¿Por qué hacen esto? Por estados de depresión, porque no pudieron salir de donde se sintieron encajonados. No lo pudieron hablar, no pudieron salir de ahí. Y es ahí donde nosotros pues vemos, ¿verdad? Que sí, que esto ataca a cualquier edad.
Mana, yo quisiera que pudieras decirle qué consejos le podrías dar a los padres para estar atentos, ¿cierto? A comportamiento de sus propios hijos o de algún familiar cercano. Qué triste es saber esta realidad. Un niñito pequeñito, como de 7 años, fue donde sus primos y se sentía tan triste y comenzó a llorar y le preguntaron, ¿pero por qué lloras? Y dice, es que yo siento en esta casa que hay paz, a mí me gustaría vivir así, porque ya no quiero irme más para mi casa, yo quiero quedarme aquí, porque cuando yo voy a mi casa, mi papá y mi mamá solo me gritan y ellos se gritan, mis padres no se aman, mis padres se odian y hay mucho odio en mi hogar y me odian a mí. Y entonces todas estas cosas, hermanos, que realmente tenemos que vivir y saber que sí, que los niños se tragan los problemas de los adultos, que ese dolor que un niño siente es verdadero, es sincero. Hermanos, ¿cuántos niños hacen cosas de adulto por lo que vivieron en su niñez, que marcó su vida con dolor? Entonces, ¿qué podemos decirle a esos padres? Hermanos, si hay problemas familiares, busquen ayuda, no se estanquen, no marquen la vida de sus hijos. Sus hijitos no tienen la culpa de escuchar los pleitos, de escuchar de su divorcio, de escuchar de la traición. Sus hijitos no tienen la culpa de hablar del pastor, que el pastor hizo, que el hermano hizo. Y a veces todas estas cosas cargan a nuestros hijos tan negativamente y estamos dañándoles su mentecita. Estamos dañando su mente porque los niños no perciben los problemas. Vea usted, nosotros podemos aquí como adultos decirle, ay, estamos hablando mal de fulano, de mengano, y llega el mengano y el adulto tan hipócrita que dice, hola hermanito, ¿cómo está? ¿Verdad? Como si nada. Pero el niño muchas veces no sabe diferenciar esas cosas. El niño se lo toma a pecho y es ahí donde nosotros mismos hemos enfermado a nuestros hijos, nuestras familias, por eso necesitamos restauración, necesitamos sanidad y sí, necesitamos ayuda. Por eso volvemos a decir, si su caso familiar hay un problema que usted ve que no puede, busque acompañamiento, busque cómo solucionarlo, hermanos, no se quede, no le haga daño a sus hijos, no se haga daño usted como esposa, como esposo, no se haga daño. Busquemos ayuda, porque el Señor también dejó la capacidad en otros hermanos para podernos ayudar. Amén. Bueno, Así es. dice una hermana, ¿qué hacer en la casa o en las iglesias para motivar a ser feliz? Es la pregunta, hermanita. ¿Qué podemos hacer nosotros para motivar a ser feliz, hermanos? Los departamentos de familia tienen que trabajar más, activarse más dentro de nuestras iglesias. Los departamentos de familia, directores de familia, tienen que motivar más a charlas de familia. Nosotros, ahora, si su director está medio dormidito, como que no despierta y es el director de familia, busque otra alternativa, busque otro director, hay varios. Hay muchos hermanos que están abiertos a ayudar, a colaborar, pero no se quede estancado. Sí necesitamos que los directores del departamento de familia traigan más charlas de familias. Hermanos, necesitamos en medio del dolor también tener felicidad, también sonreír, también poder sonreír, aún en medio de que yo me puedo estar secando mis lágrimas, pero al mismo tiempo tengo el gozo del Señor. Puedo estar secándome mis lágrimas y aún no se ha marchitado el amor en mí. Y eso es lo que necesitamos, ese apoyo en nuestras iglesias y en nuestros hermanos. Pero si en su iglesia, por ejemplo, no hay departamento de familia, si en ese momento no hay, porque son poquitos y quizá no hay ahora un hermanito que esté trabajando en el departamento, busque ayuda, busque aquí por medio de estos programas también le decimos, hermanos, aquí estamos para ayudarle, para asesorarle, para hacer lo mejor que podamos, para llevarle adelante. Amén, gracias, hermana. Dice, ¿debemos que trabajar todos en unidad? Claro. Este es un trabajo en unidad. Y no solamente, y qué bonita la pregunta, porque yo estoy hablando acerca del departamento de familia. Yo estoy hablando del departamento de familia, que es un departamento que ya tiene una responsabilidad, pero no es una responsabilidad solo del departamento, es que es una responsabilidad suya y mía, independientemente que yo sea el cargo que tenga, aunque no tenga un cargo. Es mi responsabilidad ayudarnos. Esta es una ayuda mutua, hermanos. Por eso necesitamos restaurar el amor. ¿Sabe por qué todo lo que está pasando? La falta de amor en el hogar.
La falta de amor, hermanos. A veces el trabajo vino y nos quitó el amor. La tecnología vino y nos quitó el amor. Y por falta de amor, dice que iban a pasar cosas terribles. El amor de muchos iba a enfriar en el hogar, en las familias, con los hijos. Y esto iba a traer maldición a nuestros hogares, maldición a nuestros hijos. Así es que luchemos, hermanos. Eso es un trabajo de unidad. Tanto usted como padre, miembro o no miembro de una iglesia, es nuestro deber y nuestra responsabilidad llevar felicidad,